manera de tratar. Es que lo único nuevo que está pasando, Héctor, es que es una manifestación convocada no por organizaciones sindicales. No, y en que el marco en de su un día derecho, cívico. sino que pero el es gobierno que se inventa la figura del día cívico. No, el día cívico es lo de menos. El día cívico es lo de menos. El día de los cívicos, hagamos de cuenta que no existe, porque es que no existe. No genera ninguna consecuencia jurídica, ni aún si expiden el decreto. Héctor, si no lo expiden, pues la menos. consecuencia jurídica, perdón, Néstor, Héctor, la consecuencia jurídica es que se inventó los funcionarios no trabajan. El presidente Petro dice tanta cosa que hay que, pues, digamos, hay unas cosas del presidente Petro que yo paso derecho, como esa del día cívico, que es, a mi modo de ver, un decir. Pero claro, si hay una convocatoria, una movilización, y bueno, vamos a ver finalmente si la gente llega o no llega. Hay unas personas pues que tratan de desestimular a las personas a participar en la marcha, de cuestionar a quienes convocan la marcha, de pues tener distintas explicaciones de por qué es bueno o malo para el gobierno. Y sí, Néstor, las marchas se hacen a favor o en contra de los gobiernos, o para decirlo de otra manera, a favor o en contra de las políticas públicas que impulsan unos gobiernos. Sí, así era en eso que llamaron el estallido social. Yo recuerdo que tuvimos esa conversación varias veces. Yo siempre decía, esto es Néstor, en contra del gobierno las organizaciones de Duque. Sociales y sindicales protestaban contra decisiones de los claro, gobiernos. porque el gobierno no los representaba, pero claro que por supuesto que este gobierno en particular representa el interés sindical como el que más. ¿Cuál hay ministros, sindical? bueno, el ministro de Trabajo. ¿Cómo está la salud de los maestros, Héctor? El ministro de Trabajo es un el ministro de Trabajo es expresidente de un sindicato. La exministra de Trabajo era otro expresidente del sindicato. Este es un tema. ¿Cómo quieren que los sindicatos no estén a favor del gobierno si el gobierno lo que ha hecho es representar los intereses de los sindicatos, que no necesariamente son buenos? Es que ustedes me cuestionan. Vale la pena preguntar. Lo que ha hecho el gobierno con la salud del magisterio, ¿a usted le parece que es una defensa de los derechos de los base que en estos momentos el FOMAC no sirve. Cuando el maestro entra a consultar para hacer una cita, para evaluar su salud, no sirve el sistema, no está funcionando. Vale la pena preguntar de verdad si nos hemos leído la reforma laboral. Yo creo que nos tocó coger el cuaderno, lápiz y papel y coger la reforma laboral. Por ejemplo, la reforma laboral, Héctor, tiene un punto que dice: solamente podrá negociar el sindicato mayoritario. Por ejemplo, en varias empresas donde hay varios sindicatos, la llamada consolidación de la negociación sindical perjudica casi todos los sindicatos. Eso lo tiene la reforma. O por ejemplo, la reforma consagra que usted puede rotar semanas de 6 días y elimina el nocturno y el festivo a través de esa rotación, donde cuando cae domingo, el domingo no cuenta, sino cuenta como uno de los 6 días. Es que la verdad es que aquí yo he notado, con todo el respeto, que tanto quienes atacan la reforma como quienes la defienden o dicen que la reforma es el sumum del mundo obrero, ¿sí?, no la han leído. La reforma tiene diablillos contra el movimiento obrero, todos. Permite, por ejemplo, si lo dice por mí se equivoca, contrato sindical. Aurelio, que la he leído con mucho cuidado y he participado en si usted se siente aludido, me da pena. Si usted se siente aludido, me perdona. Pero yo estoy hablando en general. Simplemente le aclaro. Bueno, gracias por la claridad. Le agradezco mucho. Como la conversación es conmigo y se refería a unas frases que yo dije, porque es que cuando yo digo que el gobierno del presidente Petro representa los intereses sindicales, pues a mí eso me parece obvio, y no necesariamente es positivo. Yo estoy describiendo un hecho. Hay quienes creen que cuando uno dice eso está alabando al gobierno. No, yo estoy describiendo, así como había otros gobiernos que representaban a los gremios económicos o cosas así, y eso podía ser bueno o malo, simplemente coincidían las políticas públicas con los intereses de unos sectores sociales, y en este caso coincide con el del sector sindical. Aurelio menciona un artículo de la
proyecto de ley que la mayoría de los sindicatos grandes especialmente, han promovido y han defendido desde hace tiempos, no desde ahora, el tema ese de si la negociación se hace con el sindicato mayoritario o no. Y claro, hay unos sindicatos pequeños, unas personas que están afiliadas a organizaciones minoritarias, pues que no les gusta eso. Hay interpretaciones, pero lo que yo digo es, aquí hay un gobierno que pues no hay ninguna duda, a mi modo de ver, y la representación, entre otras cosas, de los dirigentes sindicales en el alto gobierno en Colombia durante estos 2 años y medio es incluso, a mi modo de ver, sobre representado. Hay muchos más sindicatos muchos más dirigentes sindicales que lo que las organizaciones sindicales representan en Colombia. Le insisto, Néstor, es que el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, ha estado entregado a dirigentes sindicales. Hoy al doctor Edwin Palma, que fue un dirigente sindical muy importante de la USO, presidente de ese sindicato, y la doctora Gloria Ramírez fue presidenta de FECODE también, y ha habido otros dirigentes sindicales como Alexander López, que hoy es, bueno, ya no sé si es todavía director de Planeación Nacional o no, pero fue director de Planeación Nacional, un presidente del sindicato de EMCALI durante años. La representación sindical en el gobierno y la coincidencia de los reclamos sindicales históricos con lo que agencia el presidente Petro, pues eso no se puede negar. Entonces, pues no debería extrañarnos que los sindicatos pues salgan a hacer una marcha en apoyo del gobierno. Pero Héctor, yo en lo que sí estoy en profundo desacuerdo con usted. El viejo sindicalismo, María Consuelo, no significa que están defendiendo los intereses de los trabajadores. No, señora María Consuelo. No, es que Héctor ha dicho que él pasa derecho por el hecho de que exista o no decreto. Y yo sí me permito disentir, porque es que el decreto convocaría a un día cívico. El día cívico cubre principalmente a los funcionarios públicos, y los funcionarios públicos en Colombia... El día cívico es el permiso para los funcionarios públicos. Exacto, es de más de 1.300.000 personas. Ese es el dato de funcionarios públicos según datos recientes. Función pública. Y exacto. Y entonces, pues obviamente el respaldo popular, entre comillas, que es lo que está buscando el presidente, se va a medir por cuánta gente sale y cuánta gente no. Si usted le da permiso a los que dependen de usted, que son más de 1 millón de personas, para tener día cívico, pues hace toda la diferencia en la percepción del apoyo popular o no. Entonces a mí sí me parece, primero, que necesitamos ver ese decreto para ver si eso tiene algún fundamento legal, y yo lo dudo. Y segundo, si hay un permiso para que la gente salga, pues es muy distinta la manifestación que si es una manifestación espontánea. Eso sí es indiscutible. Por eso yo estoy perdóname, yo le insisto que es que el día cívico no significa ni siquiera que los funcionarios públicos no vayan a trabajar. Pero es que el decreto de día cívico no existe en el ordenamiento jurídico colombiano, y por lo tanto no es que cubra a los funcionarios públicos y no a los privados. No cubre a nadie, porque el día cívico no es una figura que existe. O sea, usted está con la demanda. Pero y no sí genera, claro que yo estoy con la demanda. Y no genera ninguna consecuencia. Ahora, si el gobierno nacional quiere autorizar a los funcionarios nacionales para que mañana no vayan a trabajar o tengan un horario especial, tiene que decirlo en el decreto, pero podría ahorrarse el artículo primero de decreta el día cívico. Tiene que claro que tendría que justificarlo. Es que eso es lo que estoy diciendo. Y esa justificación hace la diferencia para el apoyo popular o no. Porque es que decir que hay más de 1 millón de personas en la calle es muy distinto a decir que hay 10.000. El día cívico es para eso, es para decir los funcionarios del gobierno vayan y me acompañan, que hace parte de la gran, en teoría, de la gran movilización que intenta el gobierno. Señora Paola. Claro, tiene que sacarlo por decreto, y mirando a eso precisamente, pues que me quedé viendo como la lista de ciudades, de alcaldes y de gobernadores que están o no apoyando el día cívico, en donde pues claramente que no Medellín, que no Cali, que no Bogotá, que no Cartagena, que no Santa Marta, que no Montería. Y como siempre, lo que más grita es el silencio. Y dije yo, pero un momentico, ¿y por qué Barranquilla y el alcalde Char no se opone a este día cívico? Y me encuentro que el alcalde Alejandro Char decretó, por ejemplo, el año pasado varios días cívicos, el 15 de julio de 2024 para el final de la Copa América por fútbol, entre Colombia y Argentina, el 19 de noviembre por el partido, Colombia. El 12 de octubre también para exacto, pero también decretó unos a comienzos de año del año pasado por el carnaval de Barranquilla
Barranquilla, en donde decretó también días cívicos para las tardes. ¿Y eso para qué tardes quiere libres decir, para Paola? los funcionarios del distrito. Luego, lo que me molesta en el fondo es como el manoseo con los niños del país, porque entonces, cuando hay partido de la Selección Colombia o cuando hay Carnaval de Barranquilla, y si nadie dice, uy, entonces ahora los niños de Barranquilla no van a tener dónde ir a estudiar y las mamás van a tener que quedarse cuidando con ellos, y entonces luego, qué trauma para todo el mundo. Pero cuando sí es por un paro o una manifestación, como usted lo quiera llamar, que dice el presidente Gustavo Petro, porque para defender unas marchas, ahí sí todos estamos con los pelos de punta. Entonces, luego hay veces en donde los paros cívicos son buenos y hay veces donde los paros cívicos no son buenos. Y es también esta una de las razones por las cuales, por ejemplo, el alcalde Char no se pronuncia como si lo hacen en contra los alcaldes de Medellín, de Bogotá, de Cartagena, de Santa Marta, de Montería. 8 de la mañana, 10 minutos. Néstor, yo creo que la fórmula que estaba proponiendo el profesor Carmona aquí en el distrito, en FECODE, pues es un punto medio, y es que nosotros tenemos que acostumbrarnos que es más fácil vivir en una sociedad donde todos ceden un poquito y nadie es el vencedor y hay vencidos. Entonces ellos dicen, mañana vamos a trabajar contrajornada, no vamos a trabajar la jornada completa, vamos a ir en la mañana, vamos a estar media jornada y después vamos a ir a marchar. Eso no es media jornada. Y van a estar vamos a ir media jornada y después vamos a marchar. 7 de la mañana, y ese es, 8 y permíteme, media Andrés, de la mañana. Y ese es un día, ese es un día en muchos meses, y además nos dice, vamos a compensar la jornada. Con los niños vamos a trabajar para que esas 3 horas que no trabajemos las compensemos en otros días. Y entonces pueden ejercer su derecho al trabajo, los niños también ejercen su derecho a la educación y convivimos. Lo que no podemos hacer es buscando razones, motivos para dividirnos por cualquier vaina. Entonces, la reforma laboral es una reforma justa, y a mí me parece interesante, y eso yo creo que habla bien de la reforma, que a Aurelio le parece que la reforma es neoliberal, que va en contra del movimiento obrero, y a algunos empresarios les parece que la reforma es comunista. Debe ser que es buena, debe ser que es un punto intermedio que vale la pena defender. Y lo otro también, Néstor, es, aquí se pone a prueba no solo la marcha de mañana, se está poniendo a prueba la estrategia de consulta popular. La consulta, ya terminó, Aurelio, permíteme un momento, ya terminó muy rápido. Aquí también se está poniendo a prueba la consulta popular. La consulta popular, como se está iniciando a plantear, que es una consulta popular que solo moviliza a los sectores de izquierda y que no es convocante, corre el riesgo, y lo digo porque yo cometí ese error, corre el riesgo de hacer lo mismo que hizo el plebiscito por la paz. El plebiscito por la paz, en vez de unir a un país en torno a un propósito que nos debería unir, que era la paz, terminó dividiéndonos. Y eso fue parte error del presidente Santos y oportunismo político del expresidente Álvaro Uribe. Eso es lo que no nos puede volver a pasar. Nos deberían unir los propósitos, como que los trabajadores reciban 2.000 pesitos trabajando, si están trabajando horas extras en la noche, nos debería unir. Si están trabajando los dominicales que ganan un poquito más, nos debería unir. No debería convertirse esto en una puja política que lo que hace es básicamente servirle los intereses de los políticos, no de los trabajadores. Esa es la bandera del gobierno, lo de que ganen 2.000 pesitos más. La reforma laboral. Sí, pero eso no es necesariamente cierto. Claro, pero eso no es necesario. Claro que no es cierto. No la es última, necesariamente Aurelio, cierto. Si usted lee la reforma, eso no es necesariamente cierto. La reforma permite la jornada de 36 horas. La reforma permite pagar para fiscales por debajo del mínimo, cosa que hoy no existe. Si usted contrata a una persona 2 horas o 3 al día y le tiene que reconocer, los parafiscales se los tienen que reconocer sobre el mínimo, la contribución a la ARL, etcétera, etcétera, la empleada del servicio doméstico, no sobre lo que trabaja. Eso lo está permitiendo la reforma, y esa es la reforma que el movimiento obrero tiene que defender. Y con respecto a la unidad negocial, Néstor, permítame dar una información. ¿Sabe cuántos sindicatos hay en Ecopetrol? Dígame, ¿cuántos sindicatos hay en Ecopetrol? Todo el mundo piensa que hay uno, que es la USO. No, hay 60 sindicatos en Ecopetrol. 60. Y por lo menos 20 se han creado en el gobierno de Petro para protegerse de los despidos masivos y la persecución laboral. Y entonces eso es lo que hay que ir a defender. Y entonces resulta que, claro, Edwin Palma es muy amigo del gobierno, porque el gobierno decidió que la USO negocia por todos y que la USO recoge la cuota sindical de todos los trabajadores y le metió miles de millones de pesos al bolsillo. Esa es la afinidad de Edwin Palma con el gobierno de Petro y los de la USO. Pero hay una ruptura evidente entre la dirigencia sindical y la base obrera. La base obrera no conoce la reforma laboral y la dirigencia sindical, por afinidades políticas, la respalda. Muy bien, Aurelio, 8 de la mañana, 14 minutos.
Sobre el tema de las marchas, del día cívico, de la movilización, de lo que está jugando el gobierno, de los indígenas, en segundo les voy a contar, Felipe, a propósito de ya comenzaron a llegar indígenas a diferentes regiones del país. La Minga está repartiéndose por Cali, Popayán y Bogotá, intentando hacer presencia para las jornadas de mañana. Las mingas van a ser muy protagonistas de los actos de mañana en diferentes regiones. Bueno, pero eso no le extrañe, con esas millonadas que les están dando, Néstor, desde el principio del gobierno. ¿Qué es lo que nos extraña? Okay. Sí, no, un punto importante, Néstor, pero Néstor, mire, no descuidar la seguridad del Congreso de la República. Es que el tema de las marchas para mañana coincide con la discusión del archivo de la reforma laboral. Pero no estamos... Claro, pero es un punto importante, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes recientes de manifestantes ingresando al Congreso de la República y los congresistas Néstor, diciendo, mire, ojo, que la seguridad de nosotros está en riesgo. Yo estaba escuchando a Aurelio y su discusión sobre tal o cual artículo de la reforma laboral. Eso es no entender la convocatoria, Néstor. Mire, esto no es sobre tal o cual disposición de la reforma laboral. Esto es mucho más profundo que eso. Es la defensa de un proyecto político. Es que el presidente lo dijo el otro día en la red social X, dijo, pongo mi gobierno en manos del pueblo. Es mucho más amplio lo que se está jugando ahí y por eso va a ser tan interesante, Néstor. Y por eso es que todas estas organizaciones sindicales, indígenas, lo que sea, que con o sin razón han apoyado este proyecto político, pues van a tratar de movilizarse, porque es que la apuesta que puso el presidente es la máxima y además es la última, porque piense, si esto le sale mal, ¿qué le queda a ese proyecto político? Queda completamente vaciado de energía, queda completamente vaciado de fuerza y de capacidad política en mucho sentido. Entonces la apuesta la puso el mismo presidente en ese nivel cuando dijo, yo esto básicamente estoy poniendo mi gobierno en manos del pueblo. Esto no es sobre si tal o cual artículo beneficia a tal o cual sindicato, es mucho más profundo lo que está en juego. Tiene razón Andrés, 8 de la mañana, 16 minutos. A propósito, está comenzando la movilización. 15.000 indígenas están saliendo esta mañana desde las montañas del departamento del Cauca y vienen para Bogotá, van para Cali, van para Popayán. Hugo Mario Palomar. Néstor, son indígenas de todo el departamento del Cauca los que están saliendo a esta hora de los resguardos, en chivas, en buses escaleras, y que se están desplazando 5.000 a Popayán, otros 5.000 a Cali y otros 5.000 a la ciudad de Bogotá. Dicen que se van a sumar mañana a las marchas para respaldar las reformas del gobierno Petro. Aseguran los líderes de la Minga que se movilizarán con recursos propios, aunque es verdad que algunas organizaciones indígenas han sido beneficiadas con contratos del gobierno nacional. Durante los 2 primeros años del gobierno de Gustavo Petro, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRI, ha firmado más de 38 contratos con diversas entidades públicas que suman más de 160.000 millones de pesos, según datos del SECOP. El consejero del CRI, Jessy Conda, aclaró que la marcha será por las reformas, pero también por la crisis humanitaria generada por la presencia de grupos armados en sus territorios. Descartó el bloqueo de carreteras. La vía panamericana está descartada, no serán vías de derecho, sino que será una movilización activa y pacífica, y en ese sentido pues sumarnos a llamamientos que tienen pues las mayorías de colombianos y colombianos en defensa de los derechos laborales, los derechos a la salud y los derechos a las demás reformas estructurales. La Minga se sumará en Cali a las marchas convocadas por centrales obreras y algunos sindicatos. 2 puntos de partida de estas marchas en Cali desde las 9 de la mañana, Parque de las Banderas y antigua estación del ferrocarril. Néstor. Ocurrió en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y corre por cuenta de la magistrada Nelly Villamizar, que ordenó la suspensión inmediata del trámite de expedición de la resolución con la que el Ministerio de Ambiente definía los lineamientos ambientales en el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial de la Sabana y de Bogotá. Aunque es una medida provisional, significa sí un freno de mano a la idea del gobierno Petro de meterse en los asuntos del distrito. La orden de la magistrada busca que las pruebas, el sustento técnico con el que se tomó esta decisión sean revisadas y controvertidas por las entidades involucradas, entre las que están la CAR, la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la empresa de acueducto de Bogotá, que fue quien ganó este pulso dentro del trámite del cumplimiento de la sentencia de saneamiento del río Bogotá. La decisión pone puntos suspensivos a la disputa territorial e ideológica
sobre dónde se puede construir y desarrollar proyectos y le da la razón al alcalde Carlos Fernando Galán, que estaba reclamando el espacio para participar en la construcción y el estudio de esta resolución que alcanzaron a publicar en la página web del Ministerio de Ambiente y que le daba plazo hasta el viernes pasado, viernes 14 de marzo, para que hicieran comentarios. Pues la van a tener que rehacer, van a tener que comenzar el proceso desde cero. Hoy quiero invitarte a que tomes conciencia de que no eres absoluto. Es decir, que no todo lo tienes bajo control. No todo depende de tu voluntad, no todo depende de tu libertad, no todo depende de tu decisión. Hay situaciones que se salen de las manos, que se salen de control y que tú tienes que ver cómo actuar ante ellas. Un hijo que toma una decisión que tú consideras la peor, una persona que hace todo lo que le daña, ¿cómo actúas? Yo creo que con 3 actitudes. La primera, aceptar que no está bajo tu control. Aceptar ya es agarrar esa situación. La segunda, decir, hablar lo que consideras es importante. Y la tercera, confiar en lo que tú eres capaz de hacer. ¡Ánimo! ¡Fuerza! ¡Tú sabes! Una parlamentaria de oposición, es de Cambio Radical, se llama Lina Garrido, es vicepresidenta de la Cámara de Representantes, está contando esta mañana la respuesta de un derecho de petición que, según ella, demuestra cómo está viciada la reforma a la salud. Otro problema de trámite de forma que tiene la famosa reforma a la salud, la otra de las reformas del gobierno nacional. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Y es que desde que se convocaron a las sesiones extraordinarias del mes de febrero, que recordemos fueron inicialmente los días 11 a 14 de ese mismo mes, habían dudas por parte de la representante de Cambio Radical y segunda vicepresidenta de la Cámara, Lina María Garrido, de que esa citación estaba viciada por cuanto el decreto de convocatoria de sesiones extras fue firmada por Gustavo García como ministro del Interior encargado, al mismo tiempo que no se había publicado y ejecutado el decreto en el que se aceptaba la renuncia de Juan Fernando Cristo y se hacía el encargo. Pues según una respuesta a un derecho de petición entregada a la representante Garrido y que fue publicada hace pocos minutos en la plataforma X, la imprenta nacional confirma que los 2 decretos fueron publicados en la plataforma a las 8:58 de la noche del martes 11 de febrero. Para la representante se hace evidente el vicio en el que habría incurrido el gobierno y el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, al haber citado a unas sesiones para debatir la reforma a la salud sin que el decreto estuviera en ejecutoria y que además García no estaba en propiedad como ministro, por lo que no podía firmar dicho decreto. Pero además señala la representante que se habría incurrido en los presuntos delitos de falsedad en documento y fraude procesal como resultado de la presunta manipulación del diario oficial, en el cual, violando la ley, se atrevieron a poner como fecha de publicación el 10 de febrero de 2025, además de que el memorando que certifica la hora real de publicación de los decretos fue expedido el 12 de febrero de este año. Estás escuchando Blue Radio. 8 de la mañana, 23 minutos, apertura económica, apertura de los mercados. Se siguen estabilizando las ganancias de los bancos que operan en Colombia luego del fuerte bajonazo registrado durante el 2023, donde estuvimos muy cerca de la recesión económica. En ese año sus utilidades se habían desplomado un 43%. Recordemos, en 2024 se frenaron esas caídas y presentaron una recuperación apenas de 2,34%. Y ya estamos conociendo los resultados de enero de este año, que de hecho presentan un fuerte crecimiento en ganancias. La Superintendencia Financiera está reportando que en el primer mes del año los bancos que operan en Colombia ganaron casi 700.000 millones de pesos, aumentando un 43% frente a enero de 2024. Todo esto sigue confirmando el proceso de reactivación que está presentando la economía, todavía por debajo del potencial, pero ahí va la reactivación. Sin embargo, el problema sigue siendo el fiscal, la diferencia entre lo que gasta el gobierno nacional frente a sus ingresos, tema que si no se resuelve le quitará impulso a ese proceso de reactivación económica. De
De hecho, por esos problemas fiscales se está generando un efecto dominó por la decisión de una calificadora de riesgo sobre varias de las empresas más importantes del país. Hace unos días, la firma Fitch Ratings había bajado desde estable hasta negativa la perspectiva sobre la calificación crediticia soberana de Colombia. Ahora está tomando la misma decisión sobre empresas como Ecopetrol, EPM, ISA e Isagen, entre otras, a quienes Fitch también está cambiando la perspectiva desde estable hasta negativa sobre sus calificaciones crediticias. Efectos entonces del manejo de las finanzas del gobierno sobre las calificaciones de las empresas y por ende efectos sobre su relacionamiento con los mercados a la hora de buscar financiamiento. Mercados que hoy amanecen con un dólar a la baja que está cayendo cerca de 11 pesos, cotización promedio 4.091 pesos, es decir, negociándose por debajo de la barrera de los 4.100 pesos en Colombia, un dólar que en el mundo también está bajando frente a las principales monedas, 0,18%. El euro, relación euro-peso colombiano, también cae 25 pesos a una relación 4.470 pesos por euro. El petróleo de referencia Brent se recupera 1%, supera los $71 por barril, y los mercados de acciones en Europa arrancan esta semana con un tono positivo, subiendo a esta hora 0,38%. Esta mañana, a propósito de economía, atención, la OCDE está revisando proyecciones de crecimiento económico y dice que las guerras comerciales, las del señor Trump y compañía, van a frenar el crecimiento global y van a aumentar la inflación. Lo dice la OCDE. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, lo que está diciendo la OCDE es que recorta las previsiones de una docena de países del G20, o sea, de las mayores economías del mundo. Pero lo que está mirando de lo que va a pasar con el planeta, dice que el planeta se va a desacelerar el próximo año, que es lo que tenía previsto inicialmente, era que iba a haber un 3,2% de crecimiento, ahora dice que va a haber un 3,1% el próximo año 2026 y de un 3% para el 2026, es lo que dice la OCDE, pero dice que las principales economías que van a verse afectadas es, por ejemplo, la de Estados Unidos, que se va a desacelerar del 2,8% al 2,3% en este año y que en el 2026 un 1,6%, es lo que dice la OCDE. Y la verdad es que lo que impacta es lo que va a pasar, por ejemplo, con una de las economías más importantes del continente latinoamericano, que es México. Dice que va a caer en una recesión, que en el año 2025 la economía va a caer un 1,3% y que en el 2026 va a caer un 0,6%, y dice que es producto de las aranceles que le está imponiendo Estados Unidos. De los únicos países que van a salir adelante, que se van a salvar, dice la OCDE, son Argentina, que va a tener un crecimiento del 5,7% en 2025, pero también explica que es porque viene de muy abajo, que viene de la recesión. De hecho, en el año 2024 los dos países que estaban en recesión eran Argentina y Alemania, de los del G20. Y también dice la OCDE que en Europa el único país que va a salir adelante va a ser España, que va a seguir creciendo en 2025 y también en 2026. Otra de las grandes economías en las que dice la OCDE que va a tener una ralentización es la economía brasileña, que también es una de las grandes del continente. Es lo que dice la OCDE, producto de esta guerra comercial. Pero quizá una de las cosas más importantes que dice Néstor es que la inflación va a ser la más difícil de combatir, que dice que se va a consolidar esa inflación alta en todo el mundo y que va a ser cada vez más difícil de combatirla. Es lo que está diciendo la OCDE esta mañana. Datos específicos sobre Colombia no hay en esta entrega, Néstor. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Estás escuchando participa de la programación de Blue Radio. BlueRadio.com. Le ponemos cara a la radio. Finalmente, el gobierno convocó para el jueves de esta semana
la mesa de trabajo que va a discutir el aumento de la UPC, la unidad de pago por capitación, llamó a gremios y actores del sector de la salud, no llamó a las asociaciones científicas. El doctor Agamenón Quintero es el presidente de la Asociación de Sociedades Científicas en Colombia, un médico especialista en cuidados intensivos. Doctor Quintero, buenos días. Buenos días, Néstor. Doctor Quintero, ¿cómo va a ser la negociación de la UPC? Bueno, Néstor, el ministerio no nos citó a nosotros, convocó a la mesa. Pero yo sí quería decirle, para recordarle al señor ministro, cuál es nuestro derecho a participar en esa mesa y por qué. Primero, por el derecho fundamental que está consagrado en el artículo 2 de la Constitución Política. Segundo, el artículo 12, capítulo 2 de la ley estatutaria también nos cobija. Y 3, la Corte Constitucional, en un auto del 2008, nos incluyó, somos miembros de la Comisión de Seguimiento de las Sentencias T-760 de la Ley Estatutaria del Derecho Fundamental a la Salud. Como pueden ver, tenemos todo el derecho a participar como actores del sistema de salud, cosa que no. ¿Por qué? No sé, conozco, porque no dicen. Doctor Quintero, pues esto lo que demuestra obviamente es una grieta en la interlocución con alguien del sector de la salud. ¿Es posible llegar a un acuerdo? ¿Usted ve posibilidades de lograr alguna clase de avance en el tema de la UPC? Sí, nosotros esperamos que esta estructuración de la UPC se haga obedezca una metodología seria y técnica que incluya los verdaderos costos de la servicio, los verdaderos costos, los medicamentos y de la tecnología de la salud. Y sin olvidar, por supuesto, el costo del trato humano. En opinión, doctor Quintero, en opinión de ustedes, las sociedades científicas, ¿de cuánto debería ser el aumento de la UPC? Mira, yo no soy economista, pero ese 5.3% que hicieron es ridículo. O sea, por eso estamos en crisis. Es que la crisis es por eso, porque no alcanzan los dineros para solucionar los problemas a los pacientes. Ya no hay medicamentos, ya están cerrando la clínica. Al talento humano se le debe casi 8 meses. Nadie paga. Entonces, esa crisis está bloqueando totalmente el perjudicado van a ser los pacientes y se está violando totalmente el derecho fundamental a la salud. Doctor Quintero, ¿usted sabe algo del despido de los empleados que estaban de acuerdo con usted en el Ministerio de Salud, que fueron despedidos del Ministerio por recomendar un aumento de la UPC diferente, mayor de ese 5%? Sí, eso lo leí, pero ellos no estaban con nosotros, simplemente ellos estaban haciendo su trabajo, y su trabajo es eso, y ellos son gente que conocen el tema, y dijeron que eran del 10 al 14%, algo así, no me acuerdo bien cómo que decía, y lo sacaron y lo cambiaron de puesto, pero eso es lo que se ve, los echaron. Se está viendo en el ministerio. Mira, Néstor, lo que pasa es que mientras no existe una gobernanza en salud, nosotros nunca vamos a salir de la crisis, cada día vamos más para el hoyo. Doctor Quintero, para volver a la discusión... para manejar la salud. Sí, no para volver a la discusión, doctor Quintero, sobre la UPC, que al final de cuentas es un tema técnico, pero que impacta definitivamente o en las citas médicas o en los medicamentos que los pacientes van a pedir. El doctor Félix Martínez, que es el director de la ADRES, dijo que el incremento fue del 13%, pasando de 2023 a 2024 de 83 billones a 95 billones. ¿De cuánto debería ser el incremento general de esa bolsa de la UPC para decir que el sistema de salud en Colombia no está en riesgo? No, bueno, vuelvo y te digo, yo no soy economista y eso lo deben saber los expertos en economistas y que conocen eso. Pero lo que sí es cierto, lo que dice el doctor Martínez, no es cierto, no subió eso. ¿Y por qué estamos en crisis? La pregunta que yo le hago al doctor Martínez. ¿Por qué? Porque es el mismo cuento de siempre que dicen la doctora Corcho y el ministro, que es en la GPS se están robando la plata. No, la plata se la están robando por otro lado y todo el mundo sabe y nadie dice nada. Ese es el problema. Pero yo creo que es muy corta, hace falta más dinero para poder solucionar la crisis actual.
Doctor Agamenón, ¿qué medidas tomarán si el gobierno insiste en el aumento de la UPC que ya se fijaron? Bueno, mira, nosotros siempre vamos a estar atentos al desarrollo de estas mesas, por supuesto. Y estamos atentos también al llamado, si ellos en algún momento nos solicitan, con el mayor gusto de nosotros entraremos, porque nosotros nunca estamos en oposición a esto. Tenemos que buscar lo mejor para nuestra salud y para nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, si ellos nos llaman y nosotros, sí, digan los expertos de nosotros a hablar sobre eso. Pero, si nos llaman, como dice la canción, pero la verdad es que yo lo dudo, y de hablar de qué vamos a hacer nosotros. Si no los llamaron ya, yo también tengo dudas. Doctor Quintero, gracias por acompañarnos esta mañana. Ok, gracias. Feliz día, gracias. Es el médico presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Y Denis Silva es el presidente de los pacientes de Colombia, que sí está invitado a la discusión sobre la UPC. Señor Silva, buenos días. Néstor, buenos días. ¿Qué va a pasar con la UPC esta semana, señor Silva? Pues creeríamos que nada, porque recordemos que el ministro solicitó la nulidad. Sentimos que convocó a la mesa simplemente por chulear y decirle a la Corte Constitucional, ya cité a la mesa, porque la línea del gobierno ha sido que la UPC hoy es suficiente. Néstor, dice, la UPC hoy es suficiente porque las 9 EPS intervenidas, que suman el 60% del manejo del recurso, o sea, 60 billones de pesos, y tienen que garantizar la prestación de los servicios a 30 millones de colombianos, hoy no están cumpliendo. Sí, y si usted me dice que no va a pasar nada, ¿van a ir ustedes a la mesa que está convocada para esta semana, señor Silva? Sí, porque por dos razones. Nosotros en la mesa anterior no fuimos invitados y presentamos una queja ante la Corte Constitucional, y la Corte ordenó que tenían que tener la voz de los pacientes. Y lo segundo es que nosotros no vamos a ir como notarios, nosotros vamos a exigirle al gobierno nacional que cumpla y sea respetuoso de las órdenes de la Corte. Hoy el sistema está desfinanciado. Un sistema desfinanciado pone en peligro la vida de todos los colombianos, aquellos que apoyan al presidente Petro y aquellos que no, porque todos potencialmente somos pacientes. Sí. ¿Usted tiene algún ejemplo, señor Silva, de qué enfermedad, de qué clase de pacientes hoy están en riesgo? Voy a comentar rápidamente la historia de María Reina, una mujer con cáncer de seno, hizo metástasis porque la nueva EPS no quiere suministrar la quimioterapia, el médico la ordena cada 21 días y la nueva EPS cada ciclo se lo está autorizando cada 40 días. Y así casos tenemos por montones. Hoy no hay medicamentos para VIH en la nueva EPS, no hay insulina, no hay medicamentos para personas trasplantadas. Hay un drama humanitario. Nosotros hoy los pacientes en Colombia somos víctimas del gobierno de la potencia mundial de la vida por la línea ideológica, no porque no haya recursos. El gobierno tiene los recursos para financiar debidamente el sistema de salud. De la Asociación de Pacientes Colombia, señor Silva, gracias por acompañarnos. A usted, Néstor, muy amable. 8:37 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Para el gobierno de Nicolás Maduro, pues haber invocado esta ley de enemigos extranjeros criminaliza de forma infame e injusta a los migrantes venezolanos, quienes según el chavismo son víctimas de las mismas sanciones de Estados Unidos. En un larguísimo comunicado de 4 páginas emitido por Cancillería, pues Venezuela tacha la norma como una ley anacrónica, ilegal, que es violatoria de los derechos humanos y que evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad y que es usada ahora para perseguir a la migración venezolana. La ley, recordemos, establece, como nos contaba Juan Camilo, que todos los venezolanos mayores de 14 años que se encuentran en Estados Unidos y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros. Y aunque desde el chavismo se insiste que no son terroristas, ni criminales, ni enemigos extranjeros, sino víctimas que cruzaron la frontera en búsqueda de alternativas de vida por razones económicas, y lo reconocen, acusan nuevamente a dirigentes opositores de haber solicitado una y otra vez la aplicación de estas medidas. Destacar, Néstor, que en estas imágenes publicadas por el gobierno de El Salvador está Francisco Javier García Cacique, y su familia logró identificarlo. Afirman que no es ningún delincuente, que ni siquiera tuvo delitos en Venezuela, que de hecho en Estados Unidos estaba en libertad porque tampoco había cometido algún delito, excepto ingresar pues irregularmente por la frontera con México, que solo por tener tatuajes lo relacionaron con el Tren de Aragua.
8 de la mañana, 38 minutos. Hay una controversia gigante en Europa, padre, por un caso de una eutanasia de una niña o una joven de 24 años que quiere aplicarse la eutanasia. Está consciente, está parapléjica, ella quiere aplicarse la eutanasia, pero su padre dice que no. Tema complejo, ¿verdad? Porque si ella está en pleno uso de sus facultades, creo que la ley le va a dar la razón. Usted sabe que el tema religioso... La ley le acaba de dar toda la razón. Ahora, usted sabe que en tema religioso siempre nosotros miramos con mucho... Pero esto no es tema religioso. No, en tema legal no hay nada que hacer. Si ella está en sus facultades... Me dice usted porque la religión tiene... Sí, muchos límites frente a este tema. Y me imagino que las razones del papá pueden pasar por allí. Pero ¿verdad? fíjese... ¿Usted está de acuerdo con la eutanasia? Para mí es uno de los dilemas morales más serios, ¿sabes? Por opción de fe no, porque yo creo que la vida está por encima de todo, pero es que hay algunos casos que me han hecho dudar mucho. Las historias se cruzan, Néstor. Fíjese que hace apenas 15 días tuvimos aquí en Colombia el caso de una mamá que suplicaba a la EPS de su hija Erika Morales, que sufrió un accidente. Ella recibió en una discoteca un botellazo y quedó completamente... inmovilizada, y duró 3 años tal vez en unas condiciones que se iban agravando, y ella pedía la eutanasia, su mamá y ella, la EPS no se la daba. Al final de cuentas terminó muriendo como consecuencia de su enfermedad. Al revés. Es exactamente al revés. La paciente parapléjica pidiendo la eutanasia, el padre de la joven intentando bloquear esa eutanasia en Madrid. Enrique Rodríguez. Y hay un componente religioso de por medio, que es que el padre de esta joven está siendo asesorado y representado por una organización ultracatólica que se llama Abogados Cristianos, que es relativamente conocida aquí en España porque ha planteado denuncias contra periodistas y personas de cierta relevancia porque cuando han hecho cualquier tipo de declaración contra la Iglesia Católica. Pero bueno, es Abogados Cristianos quien ha llevado adelante este pleito en los tribunales de justicia, particularmente en Cataluña. Esta eutanasia tenía que haberse llevado a lugar el pasado 2 de agosto de 2024. Sin embargo, la familia, el padre y a través de esta organización había logrado que se interpusiera la justicia y se paralizase de manera temporal. De hecho, la autorización se dio en julio de 2024, en agosto se paralizó y desde entonces esta chica que tiene 24 años, que se llama Noelia, es lo único que sabemos de ella, no sabemos ni siquiera sus apellidos, ha intentado por todos los medios que se le conceda el derecho que tiene a la eutanasia. Esta chica además había intentado suicidarse y como consecuencia de su suicidio es que tiene esta situación, una dependencia grave, esa parálisis, una dependencia grave, dolor, sufrimiento crónico e imposibilitante. Esta mujer además contaba con el apoyo del Comité Médico Independiente, que es el que está establecido por la ley, en este caso de Cataluña, para autorizar esas eutanasias, porque ese comité decía que su situación clínica es no recuperable, que tiene una dependencia grave, un dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante, y que tiene incidencia en su autonomía y en sus actividades diarias. Y ese es precisamente uno de los supuestos que prevé la ley para autorizar la eutanasia. En resumidas cuentas, esta misma mañana, la juez de Barcelona, que mantenía paralizada la eutanasia de Noelia, le ha dado el visto bueno, ha rechazado finalmente la demanda interpuesta por su padre a través de Abogados Cristianos y ahora vuelve a ponerse en marcha el proceso. Ha estado 8 meses Noelia esperando por un procedimiento que estaba autorizado y que ella misma había pedido, porque los médicos además señalan que está en pleno uso de sus facultades mentales, es consciente de lo que está pidiendo y no hay ningún motivo para no concederle esa decisión, puesto que, insisto, a pesar de que se encuentra completamente paralizada y en una situación incapacitante, tiene pleno conocimiento de lo que hace y de lo que quiere hacer. En cualquier caso, ahora lo que queda por saber es si habrá algún recurso judicial más, no parece probable, y sobre todo en qué fecha se va a celebrar esta eutanasia. Celebrar, valga la expresión, que estaba prevista, como digo, para el pasado 2 de agosto de 2024, Néstor. Gracias, Enrique. 8:43 minutos. No todo es un asunto de fe, ¿no? No todo es un asunto de religión. No, y hay autonomías que hay que respetar. Es de todas maneras muy complicado. Es que, Néstor, tomar esa decisión es... Cuando usted ejercía el sacerdocio, sí, señor, y le decía a alguien, padre, me quiero aplicar la eutanasia, yo le daba todas las razones desde la fe y dejaba claro que era una decisión de la persona, pero le daba todas las explicaciones que desde la fe... ¿Intentando convencerlo de que no?
intentando que entendiera por qué nosotros decimos que no. Yo no convencí a nadie. Pero es que normalmente hay un dolor muy estaba muy convencido, ¿no? de por medio. Es que ese es el tema. Generalmente las personas padecen un dolor de verdad que no se puede controlar con nada, pero además eso les quita el deseo de vivir, porque es sufrir cada segundo. Y lo que pasa es que en la Iglesia Católica hoy hay algunos teólogos que defienden la posición. Estoy pensando en Hans Küng, ¿te acuerdas que decía, bueno, si creemos que al morir vamos a las manos de Dios y estamos en las peores situaciones aquí, entonces ¿por qué tener miedo? Pero bueno, ahí está la discusión. Oficialmente la Iglesia no la acepta. ¿Y oficialmente usted, Alberto José Linero? Yo soy católico, creo en lo que dice la Iglesia Católica, algunos casos me hacen dudar. O sea, sí, pero no. No, como lo dije claramente. No, es que no me lo dijo claramente. Su respuesta es sí, pero no. 8 de la mañana. No, pero entiendo, sí, porque esto no es blanco y negro, no es fácil en todos los casos. Sí, no, y además es que no se nos olvide que estuvo, ¿cuántos años fue? La vida, 25 años de cura y bueno, los 8 de formación. Imagínense. Es la vida toda. Dura, pero fíjese que la Corte encanta, Constitucional Néstor, sigue dando órdenes al respecto. La reciente por un caso, Néstor, que me pareció una definición suya, una historia bellísima, ¿no? El caso de Mateo, ese muchacho de 16 años que tiene discapacidad mental para tomar la decisión, y la Corte le dice al Ministerio de Salud que modifique la resolución para decirle a las EPS quién tiene derecho y quién no, y al Congreso nuevamente que legisle sobre ese asunto. Por un lado, oiga, Néstor, a mí me encanta la manera. Por el otro lado parece ir la ley, señor. Pero esos dos lados y todos esos lados inevitablemente chocan. Por eso a mí me gusta tanto la manera como el padre Linero expone su posición cada vez que hablamos de este tema. No es la primera vez que se la oigo, porque esa es la posición auténtica en la que estamos. Es decir, pretender que esto se resuelve fácilmente por el sí o por el no, eso es completamente ilusorio. Esto es difícil por naturaleza y esto genera contradicciones esto por naturaleza, más en una persona que, como él ha expresado, tiene un compromiso de fe. Entonces me encanta, a pesar de que seguramente le dicen que no, que tome posición, que un lado o el otro, me encanta la manera como él lo expresa y la manera como hace evidente la contradicción que esto significa. Porque además esto siempre va con asterisco, ¿no? Sí, esto tiene un depende gigante en la mayoría de los casos. 8 de la mañana, 46 minutos. Atención, nuevo recorte, Felipe, en Estados Unidos. Otra entidad estatal que se acaba, que usted la conoce bien. La Voz de América. El presidente Trump acaba de firmar una orden ejecutiva para acabar con la legendaria Voz de América, que es una cadena de radio pública que funcionaba bien. hasta que llegó el señor Trump. En Washington, Juanca, señor. Pero Néstor, dígame, ¿quién oye hoy en día la Voz de América? Pues Felipe, la oyen, no sé, no tengo las cifras de audiencia. ¿Quién, Néstor? Y es que ya con la variedad que tiene, la Voz de América era donde uno podía informarse. Y eso con los que teníamos radio, transistor, eso que cogía onda corta y tal. No, pero la Voz de América también tenía presencia en redes sociales, Felipe, en YouTube, y también alianzas con distintos canales a nivel internacional. No era un medio que solo se dedicaba a radio. Y es un medio exactamente que tenía una función pública. 8:47 minutos, y por eso no le gustaba o no le gustó al señor Donald Trump. Son las 8:47 desde Washington. Juan Camilo. Néstor, durante 80 años la Voz de América ejerció una labor periodística clave no solo aquí en Estados Unidos, sino fundamentalmente en distintos países del planeta. Tenía servicios en 48 idiomas. Fue creada durante la Segunda Guerra Mundial para contrarrestar, o con el objetivo de contrarrestar, la propaganda nazi. Se estima que tiene una audiencia de unos 326 millones de usuarios en todo el planeta y manejan un presupuesto anual de unos 300 millones de dólares. Pues más de los 1.300 periodistas y productores del medio de comunicación recibieron un correo electrónico este fin de semana notificándoles que quedaban en licencia administrativa remunerada hasta nuevo aviso, y otros ya empezaron a recibir correos electrónicos notificándoles que sus contratos van hasta el 31 de marzo. Lo cierto es que hoy la Voz de América amanece apagada, con sus operaciones suspendidas, y en la práctica se acabó. Esto en el marco de los multimillonarios recortes que el presidente Trump ha ordenado por asesoría de Elon Musk,
quien de hecho en su red social X hace algunos días ya había publicado que La Voz de América se tenía que cerrar. Esta fue una orden ejecutiva que firmó el presidente Trump el fin de semana, donde no solamente ordena este recorte, ordena recortes en, por ejemplo, el Servicio Federal de Mediación y Conciliación, la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales, que es la entidad madre, por decirlo de cierta manera, de La Voz de América, el Centro Internacional Woodrow Wilson, o el Wilson Center, ya en un momento vamos a hablar de este centro, el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas, el Consejo Interinstitucional de los Estados Unidos para los habitantes de calle, personas sin hogar, el Fondo de Instituciones Financieras para el Desarrollo Comunitario y la Agencia para el Desarrollo de Empresas Minoritarias. No hay una cifra concreta de cuántos empleos se verán afectados en total, pero recordemos que hasta ahora la motosierra de Elon Musk ha recortado por lo menos unos 100.000 empleos del gobierno federal. Ahora bien, La Voz de América, hay que decirlo, si bien es considerada como imparcial y no partidista, funciona con presupuesto de la Agencia Estadounidense para Medios Globales, como mencionábamos, y con recursos que anualmente apropia el Congreso de los Estados Unidos. Por eso el presidente Trump tiene el poder, así como hizo con la agencia USAID, de torpedear sus operaciones. Muy seguramente enfrentará demandas, es cierto, pero así como ha ocurrido con USAID o USAID, la agencia en la práctica dejará de operar mientras se resuelven las disputas judiciales que muy seguramente llegarán a la Corte Suprema. Pero ya mencionábamos que además de La Voz de América, la orden ejecutiva del presidente Trump busca el cierre, o más bien la reducción al mínimo requerido por los estatutos de una institución insignia en Estados Unidos, el Centro de Pensamiento Woodrow Wilson, el Wilson Center. La orden de Trump lo que establece taxativamente es que la agencia debe ser reducida, abro comillas, al mínimo requerido por sus estatutos. No está claro ese mínimo hasta dónde llega. El Wilson Center tiene cientos de dependencias de investigación, como por ejemplo el Instituto para México o el de Canadá, y por supuesto tiene también el Centro Iván Duque para la Prosperidad y Libertad. Pero nos están informando esta mañana que el Centro Iván Duque para la Prosperidad y Libertad seguirá bajo el paraguas del Wilson Center, porque el Wilson Center tiene en este momento un 60% de sus recursos que provienen de donaciones privadas, que ese 40% corresponde al gobierno federal, que ahora el plan del Wilson Center es pasar a un 100% de fondeo, si se quiere, por parte de donaciones de privados, y que el Centro Iván Duque continúa y que de hecho tienen actividades esta semana en Colombia. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Álvaro Uribe y su defensa ocupan 2/3 de la pantalla en el juicio del siglo en Colombia. El expresidente ahora siempre tiene la cámara encendida, con su estudio en Río Negro de fondo en las transmisiones de las audiencias de la acusación por manipulación de testigos. El juzgado, con la fiscal y las víctimas acreditadas, se ven pequeños frente a la cámara enorme de Jaime Granados, el abogado de Uribe. Esa imagen describe la manera en la que el juicio contra el expresidente Uribe está impactando en la opinión hasta ahora. Ahora alguien más aparecerá en esa pantalla. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se suma a la lista de testigos que ya han hablado en este histórico juicio contra el exmandatario y líder del Centro Democrático. Otro de los protagonistas en este juicio es el senador Iván Cepeda. Ha descalificado la declaración que dio el ex paramilitar Juan Carlos Tuzo Sierra, una declaración plagada de olvidos y mentiras, ha dicho. La representante a la Cámara, Lina María Garrido, está presentando esta mañana una prueba que en su opinión vicia la reforma a la salud, que es la respuesta que le da la Imprenta Nacional sobre la convocatoria a las sesiones extraordinarias. Doctora Garrido, buenos días. Néstor, muy buenos días para ti y para todos en Blue Radio. ¿Qué es esto que yo estoy viendo aquí esta mañana, doctora Garrido? Este derecho de petición que usted presentó a la Imprenta Nacional, ¿qué prueba? Néstor, más de un mes esperando respuesta por parte de la Imprenta Nacional a lo que denunciamos nosotros en la convocatoria a sesiones extraordinarias el 10 de febrero. Y es que el decreto en donde se encarga Gustavo Díaz como ministro del Interior no fue publicado sino hasta el 11 de febrero. Y por tanto, esa convocatoria que él firma al Congreso de la República, una de las funciones y las competencias del más alto nivel en el que un poder ejecutivo convoca al legislativo, está totalmente viciado. La verdadera publicación se da el 11 de febrero y por tanto, esos 2 días de sesiones que tuvo la Cámara de Representantes y en las que se abordaron 7 artículos de la reforma a la salud, pues queda totalmente viciado, es inválido.
Creo que lo anticipamos, lo denunciamos, el gobierno no acató las directivas de la Cámara de Representantes, el presidente tampoco quiso oír eso que estábamos denunciando y hoy da cuenta que teníamos toda la razón. Doctora Garrido, si se demuestra que está viciada la convocatoria a las sesiones extraordinarias, ¿se vicia todo el trámite, inclusive de lo que ha pasado en sesiones ordinarias? Nosotros hemos dejado claridad y hemos denunciado ese vicio, hemos impugnado el trámite por la vulneración al debido trámite legislativo de esta reforma. Lo que nosotros esperamos es que las medidas cautelares por parte del juez se den, en que pare ya el debate, que lo devuelva o que lo tumbe definitivamente, porque de ahí, desde las sesiones extraordinarias en adelante hasta el debate en plenaria que se hizo en ordinarias, queda totalmente viciado. O sea, ese realmente es el terror y el peligro, porque es que lo que estamos diciendo es que manipularon el diario oficial e indujeron al Congreso de la República al error de sesionar cuando había unas sesiones que estaban mal convocadas, que estaban viciadas y sin embargo se desarrollaron. Y hoy en día, pues esa prueba, esa confirmación que hace la misma imprenta, habla de lo que quisieron hacerle en principio un favor diciendo que se ha publicado el 10, pero que hay vastas pruebas que confirman totalmente lo contrario. Creo que este gobierno mismo ha tratado de minar todo esto. ¿En manos de qué juez está? ¿Ante quién puso usted esa denuncia? Porque usted habla de prueba reina, de falsedad, de fraude procesal. ¿En manos de qué juez está y en qué está esa situación? ¿En qué proceso, en qué trámite está? Nosotros estamos esperando la admisión de la nulidad del decreto de sesiones extraordinarias. Cuando nosotros colocamos en principio que una tutela para que con medidas cautelares se parara en el mismo momento de las sesiones extraordinarias, desafortunadamente los trámites y las decisiones de los jueces siempre se demoran. Y en este caso, ya cuando se admite la tutela y ya habían pasado las sesiones extraordinarias, por eso no hubo cabida a una decisión por parte del juez. Pero en este momento estamos esperando la admisión de la nulidad de esas sesiones extraordinarias, esperando que la admitan, y con esta prueba pues ya queda confirmado que lo que nosotros estábamos o colocamos en esa demanda de nulidad pues estaba debidamente informado. Solo que hacía falta que la misma imprenta certificara al país que esa publicación se hizo fue el 11 a las 9 de la noche y no el 10, como aparece supuestamente en el diario oficial, que eso de por sí pues ya induce al error y a viciar absolutamente el resto del trámite de la reforma. Creo que el presidente Gustavo Petro y este gobierno han sido o han tomado como deporte nacional el que las leyes no valgan, los trámites se los pasen por la faja con tal de generar más vicios a estas iniciativas y después echarle la culpa al Congreso, a los jueces, a las Cortes, pero ellos mismos se han encargado de que todo esto vaya error tras error, ilegalidad tras ilegalidad. Esto demuestra el afán del gobierno de querer discutir la reforma según las fechas que usted da. Es que fue intempestiva la convocatoria a sesiones extraordinarias. Imagínense que fueron 12 y 13 que se sesionó cuando ya el 16 empezábamos ordinarias. Recuerden que en ese mismo momento yo denuncié que el afán del gobierno en ese momento era ver cómo estaban las bancadas después del fallido o del espectáculo del Consejo de Ministros que se hizo, era para ver cómo estaban las bancadas y cómo se iba a reconformar nuevamente, digamos, los ministerios que iban a quedar sin ministros. Para eso fue que lo hizo el gobierno nacional, llevándose por delante lo que ellos tanto han defendido, que es el trámite de la reforma. La viciaron completamente y hoy esperamos entonces que sea el juez el que anule el trámite y la tumbe de una vez por todas, porque esto no se puede permitir. Específicamente en este derecho de petición, ¿cuáles son los tiempos que le dan a usted? Las fechas y las horas exactas. La convocatoria que nos hicieron a los congresistas, a los representantes, nos las hacen vía WhatsApp el 10 de febrero a las 8 de la noche. Al día siguiente, 11, se supone que ya debían iniciar las sesiones extraordinarias. Sin embargo, yo denuncié que el 11 no se había publicado, el 11 en la mañana no se había publicado en el diario oficial. Increpé al presidente Jaime Raúl Salamanca al punto que me dieron la razón y ese 11 no sesionamos. Sin embargo,
según la respuesta de este derecho de petición de la imprenta, esa publicidad se hace en el Diario Oficial a las 8:58 p.m. del 11 de febrero. Pero, oh sorpresa, en el Diario Oficial ese día aparece que fue el 10 de febrero. O sea, teníamos la prueba, teníamos el capture de que no se había realizado y aún así siguieron adelante por orden del gobierno el que el presidente Jaime Raúl sesionara 12 y 13. ¿Qué pasa? Que el que convoca las sesiones extraordinarias no era ministro. Doctora Garrido, ese error que parece haberlo habido dentro del gobierno, ¿de quién fue? Nombres no, quien hace la respuesta es la Oficina de Informática de la Imprenta Nacional, pero ellos han tratado y han dilatado tanto una respuesta que era básica, que la podían dar en los 5 días, según corresponde la ley quinta, que esperaron un mes para ver cómo podían salvar o casi que justificar esa manipulación que hubo en el Diario Oficial, en el que a los congresistas y si cualquier colombiano entra al Diario Oficial se ve que esos decretos están publicados o aparecen publicados el 10, cuando es mentira, y ahí incurre la falsedad y la manipulación. Que se publicó fue el 11 a las 9 de la noche, 8:58 de la noche. El ministro no era ministro para convocarnos, se extralimitó en sus funciones, por eso radicamos una queja disciplinaria ante la Procuraduría. ¿Él podía convocar eventualmente como viceministro? ¿Qué dice? Él podía convocar como ministro encargado, pero al hacerse la publicación de su decreto de encargo el 11 a las 8:58 de la noche, entraba a tener efectos legales a partir del 12, el día siguiente. Ese día él sí podía convocarnos y firmar una convocatoria a sesiones extraordinarias, y no como lo hizo desde el 10, que lo encargaron e inmediatamente firmó una convocatoria. O sea, realmente el afán que tuvieron en ese momento por llamarnos a 4 días de iniciar las ordinarias, hoy dejó en vilo esta reforma, todo por la terquedad que tiene el gobierno nacional y en sus ministros, que él les hizo el favor al gobierno. Es que Gustavo le hizo el favor al presidente Petro pensando que lo iban a dejar como ministro del Interior en propiedad, y mire, lo utilizaron, y hoy en día quien es ministro es el señor Armando Benedetti. Doctora Garrido, ¿este error se puede corregir de alguna forma sin necesidad de tumbar toda la reforma? Pero corregir si es que se hizo un trámite que está viciado. Nos convocó un señor que no era ministro en unas sesiones que no habían nacido a la vía jurídica. O sea, yo creo que si los jueces no nos dan en derecho el hecho de que se tumbe este trámite, nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo realmente legislando, haciendo leyes cuando todo el mundo se la pasa por la faja y la convierte en una burla. Para eso son, para que se acaten como debe ser, pero esto da muestras